¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los efectos sociales más interesantes de la ciencia es que nos ayuda a bajarnos los humos. Desde hace ya varios siglos, los seres humanos, y esto pasa en prácticamente todas las culturas, independientemente de sus perspectivas religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera, los seres humanos nos hemos creído especiales. Y en cierto modo lo somos, hay que reconocerlo. Estamos hechos de la materia misma del universo, no hay nada diferente en la composición química de nuestro cuerpo que la que encontramos en un puñado de tierra. Pero un puñado de tierra no puede pintar o hacer música o hacer las cosas que hacen los seres humanos cuando están razonablemente inspirados. Pero lo cierto es que hemos extrapolado esas cualidades que sí tenemos como individuos y como especie hasta el punto de llegar a creer que de alguna manera el universo depende de nosotros o gira alrededor de nosotros. Lo hemos llegado a creer a veces literalmente. Acuérdese lo que pasaba en la Europa renacentista. Y no solamente allí, en muchos otros lugares del mundo, en China, en muchas culturas orientales, etc. De alguna manera la Tierra estaba en el centro del universo y de alguna manera el ser humano estaba en el centro de todo eso. Y de alguna manera también ciertos seres humanos estaban por encima de los demás. Ese tipo de lógica se utilizaba precisamente para justificar esas estructuras sociales, y por eso las veía usted en todas partes del planeta. La realidad es que apenas estamos despertando como especie inteligente y existen todavía muchísimos huecos en nuestro entendimiento del mundo. Es claro que nosotros no somos los reyes de la creación, y también es claro que ni siquiera la entendemos bien. Nuestro entendimiento ha crecido muchísimo, en particular desde la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la ciencia, pero está lleno de huecos. Por ejemplo, sabemos más de la naturaleza de galaxias que están situadas a 13,000 millones de años luz de aquí, que de lo que sucede a pocos kilómetros debajo de la superficie del mar, o para el caso, a pocos kilómetros abajo del piso que sostiene a nuestros pies en este momento. Nos costó un esfuerzo intelectual enorme darnos cuenta de un aspecto muy obvio, que la Tierra es esencialmente líquida, es una gota de roca fundida con una costrita muy delgada a su alrededor. En la actualidad es muy obvio. En aquella época no lo era. Y a aquella época me refiero a los primeros años del siglo XX, cuando ya teníamos en la mano la teoría general de la relatividad, cuando ya teníamos en las manos la mecánica cuántica, cuando la teoría de la evolución ya no solamente era un tema para comentario, sino se había convertido en una herramienta fundamental para empezar a explorar la naturaleza de la vida. Estaban haciendo la genética moderna, la biología molecular moderna, muchas de las ramas de la ciencia más poderosas en la actualidad ya existían a principios del siglo XX, y todavía no sabíamos que la Tierra es esencialmente líquida y que solamente la corteza terrestre, que es extraordinariamente delgada, y el núcleo de la Tierra, que está sometido a una presión espantosa, son sólidos. Y me refiero al núcleo interno. El núcleo externo de la Tierra es de acero inoxidable fundido. La teoría de Alfred Wegener sobre la estructura de los continentes resultó al principio verdaderamente risible y repugnante para muchas personas, por lo extraordinario de la idea y por el hecho que ya hemos mencionado en otras ocasiones de que Alfred Wegener era un explorador y un meteorólogo, no era geólogo. Claro está, ahora los geólogos se lo apropian, no se lo sueltan a los meteorólogos ni a nadie más.
es uno de los grandes personajes y con justicia del mundo de la geología, que es por sí misma una de las disciplinas más espectaculares del mundo de las ciencias naturales y de las más bellas. Bueno, el caso es que desde que Wegener ofreció la teoría del movimiento de los continentes, nos queda claro por qué ocurren los terremotos, por ejemplo. Cualquier cosa que fracture o sacuda la corteza terrestre produce terremotos. Normalmente las cosas que pueden producir estas fracturas son fracturas en la corteza misma, en la roca de la superficie o en la roca que está a pocos kilómetros de profundidad. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en México. En 2017 tuvimos a lo largo de alrededor de un mes 3 terremotos que rompieron récord. ¿Se acordará usted? El primero fue un terremoto que liberó la mayor cantidad de energía de todos los terremotos que han ocurrido en México desde que existe la sismología moderna, principios del siglo XX. Otro fue el terremoto que produjo las sacudidas más intensas registradas por sismógrafo en la Ciudad de México desde que existe la sismología, etc. Bueno, todos estos terremotos fueron causados por lo que le pasaba a las rocas de la corteza terrestre. La plancha de roca que forma lo que se llama la placa de Norteamérica, en donde está mayormente nuestro país, se mueve hacia el oeste, a unos pocos centímetros por año. Y las planchas de roca que forman el fondo del Océano Pacífico se están moviendo en la dirección opuesta. En una zona cercana a la costa de nuestro país, a la costa occidental de México, en algunos lugares está a menos de 6 kilómetros de la costa, las planchas de roca que forman al continente y al océano chocan. La roca que forma a las planchas del océano es un poco más densa. Se trata mayormente de basalto, una roca oscura, con una densidad importante de 4 gramos por centímetro cúbico, una cosa así. Y las rocas que forman al continente tienen una densidad menor. Algunas van entre 2 y 3 gramos por centímetro cúbico, un poquito más. Las rocas más, no ligeras, las rocas menos densas que forman a los continentes se van montando por encima de las rocas que forman el fondo del mar. Estas planchas gigantes de roca que forman el fondo del mar comienzan a clavarse hacia el centro de la Tierra. A la mitad del océano hay una grieta enorme. Si usted le sacara todo el agua a todos los océanos de la Tierra, vería que la Tierra tiene una costura de roca que corre por lo que ahora son océanos y que le dan un vago parecido al de una pelota de béisbol. Esta cordillera mesooceánica es el punto por donde está saliendo nueva roca basáltica que forma el fondo de los mares. Bueno, pues esta plancha de roca que está chocando contra el continente americano es sometida a una tensión enorme, se dobla y empieza a meterse por abajo de la plancha que forma el continente y se empieza a quebrar. Estas rupturas son muy violentas. El romper a una plancha de roca de 4 o 5 kilómetros de espesor y generar una fractura de centenares o miles de metros de largo libera una cantidad de energía muy superior a la de muchas armas termonucleares. Incluso en el caso de los terremotos más fuertes se libera mucha más energía que la de las armas nucleares más grandes que se han construido jamás. Ya le he platicado de la Tsar Bomba, este artefacto termonuclear detonado por la Unión Soviética en 1963 y que tenía un poder explosivo suficiente para aniquilar todo a 300 kilómetros alrededor. Algo verdaderamente dantesco. Bueno, pues un terremoto grande libera más energía todavía. Total, gracias a la tectónica de placas, gracias a la teoría que fue desarrollada por Alfred Wegener, es que ahora entendemos por qué ocurren los terremotos. Y por cierto,
El libro original de Alfred Wegener lo puede usted descargar libremente del internet y leerlo en distintos idiomas. Como sucede con muchos otros grandes libros de la ciencia, este libro está dirigido al público en general. En forma, en cierto modo, inconsciente, como Wegener no era profesional de la geología, el tipo de términos que utiliza son en principio accesibles para cualquier persona. No tiene uno que hacer estudios especiales en geología para entender todas las palabrotas que se utilizan en un texto como estos. Lo mismo pasa con los libros de Galileo. Por eso le armaron los pleitos que le armaron a Galileo, porque todo el mundo podía entender lo que él decía, y él decía que la Tierra se mueve alrededor del Sol y que por lo tanto no era el centro del universo, y decía otras cosas igualmente molestas. Los libros de Galileo, el libro que escribió Kepler, el Somnium, el sueño de Kepler, me brinco mucho. Bueno, el mismo libro de Copérnico, escrito un tiempo antes, el libro más conocido de Carlos Darwin, el libro de su amigo Carlos Lyell, el fundador de la geología moderna, el libro de Alfred Wegener. Son libros que en principio puede entender cualquier persona que tenga un poquito de curiosidad. Y el libro de Wegener lo puede usted encontrar en muchas fuentes diferentes. Es legítimo descargarlo y existen traducciones al español. Un lugar en donde puede usted buscarlo, por ejemplo, es el proyecto Gutenberg, un proyecto en internet muy interesante, perfectamente legítimo, repito, y bueno, usted encuentra muchos textos muy interesantes allí de todo tipo. Regresando al tema, gracias a la teoría de Wegener empezamos a entender el porqué de los terremotos, de los volcanes, etc. Y de entonces para acá, esta teoría extraordinariamente loca se ha visto confirmada tantas veces que ahora lo loco es no creer en ella. El decir que los continentes bailan, que se expanden, se contraen, se mueven y se distorsionan como las nubes, pero en tiempo geológico, en centenares o incluso miles de millones de años, suena verdaderamente ridículo hasta que empieza a ver usted la evidencia. Ya hemos podido medir el movimiento de los continentes y ha sido posible empezar a crear la base de lo que en el futuro será una disciplina de predicción de terremotos razonablemente decente gracias a ese conocimiento. Así funciona. Pero tiene como todas las teorías científicas, sabemos que la teoría de Wegener es cierta, pero es incompleta. La teoría general de la relatividad funciona al dedillo para explicar el comportamiento de la gravedad en casi cualquier circunstancia. Lo que no puede decirnos la teoría general de la relatividad es cómo y por qué es que un átomo puede generar un campo gravitatorio. Una masa grande de átomos como la Tierra sí lo podemos explicar con la teoría de la relatividad, lo podemos explicar con una precisión verdaderamente brutal. Pero el explicar cómo genera gravedad un solo átomo no lo puede hacer la relatividad, y para el caso tampoco lo puede hacer la mecánica cuántica. Ninguna de las dos vertientes de la física pueden explicar el misterio de la gravedad con suficiente detalle y de manera consistente. Entonces son teorías súper correctas. Ya le he dicho que gracias a la mecánica cuántica existen las computadoras que permiten que platiquemos y que existe este espacio. Pero lo cierto es que aunque las teorías son correctas, no explican todo lo que deberían explicar. Bueno, pues en el caso de la teoría de Wegener, lo que ahora llamamos tectónica de placas, existen algunos fenómenos que no se pueden explicar con suficiente claridad. Por ejemplo, algunos terremotos. Si usted consulta los datos de un terremoto, siempre le reportan a usted, entre otras cosas, la latitud y la longitud del epicentro, y le dicen también cuál es la profundidad. Recuerde usted que el epicentro es la región situada en la superficie de la Tierra que se encuentra directamente por encima del lugar en donde se liberó la energía sísmica. Ese es el epicentro. El hipocentro
es el lugar físico abajo de la superficie terrestre en donde se rompió una plancha de roca y se liberó la energía de un terremoto, o en donde se deslizaron dos planchas de roca de manera súbita una contra la otra. Es el hipocentro en donde se libera la energía de un terremoto. La teoría de Wegener dice, bueno, la corteza de la Tierra es sólida pero es delgada. En el caso de la corteza oceánica, pues tiene 5 kilómetros de espesor. La corteza en la zona continental es más gorda. En promedio tiene como 40 kilómetros de espesor, una cosa así. Y en algunos puntos puede llegar a tener más de 100, 150 kilómetros, quizá hasta 200. Quizá, no lo sabemos con exactitud, pero no más. El resto de la Tierra es líquido. Ahora, 50, 100, 200 kilómetros suena a mucho. 200 kilómetros de roca sólida, pues qué bruto. Es una pared impenetrable y increíble, titánica de roca. Sí, solo que la Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro. Si usted hace un dibujo que represente verdaderamente a escala el espesor de la corteza terrestre en relación al resto del planeta, resulta que la corteza es más delgada en relación a la Tierra que la cáscara de un huevo en relación a un huevo normal. Es mucho más delgada. El interior de la Tierra, el cuerpo de la Tierra, está ocupado mayormente por lo que se llama un manto, la zona intermedia entre el núcleo y la corteza. Esta zona, bastante gorda, está hecha de roca fundida que fluye lentamente. Es un material pastoso. Bueno, pues los materiales pastosos no se pueden romper. La teoría dice que los terremotos solamente pueden ocurrir en rocas de la corteza terrestre o en rocas que formaron parte de la corteza terrestre y por el fenómeno que le mencioné antes, que se llama subducción, el que una plancha de roca se monte sobre otra, pues puede suceder que una plancha de roca que antes formaba el fondo del mar y que ahora se está clavando hacia el centro de la Tierra se quiebre cuando ya está a cierta profundidad y que eso genere un terremoto cuyo hipocentro esté a una profundidad, digamos, de 30 o 40 kilómetros o 50. Normalmente los hipocentros de los terremotos están situados a pocos kilómetros, incluso unas pocas docenas de kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Y si usted ve los esquemas que tenemos de la estructura del interior de la Tierra, encontrará que todos los terremotos son generados en zonas donde la roca todavía es sólida. Se supone que no deberían ocurrir terremotos a una profundidad, digamos, de 300 kilómetros. Porque a esa profundidad, no importa que esté usted sobre tierra firme o en el océano, a esa profundidad, lo único que hay es roca pastosa que se mueve fácilmente. Esa roca no se puede quebrar de golpe y producir un terremoto. Bueno, usted puede quebrar un trozo de hielo, pero no puede quebrar una masa de agua. Entonces, la roca que forma la corteza terrestre es como hielo, es sólida y se puede quebrar. Pero si se clava hacia el centro de la Tierra, se derrite y se vuelve líquida y por lo tanto no la puede usted quebrar. No puede acumular energía por tensión. Entonces, ¿por qué ocurren terremotos a 300 kilómetros, incluso a mayor profundidad? Ocurren con frecuencia. No son terremotos que estén pasando muy de vez en cuando. Esto parece tirar al suelo la teoría del movimiento de los continentes. En el mundo de la ciencia usted propone una idea y hace una serie de predicciones que se deben de cumplir. Si alguna de las predicciones no se cumple, puede suceder cualquiera de dos cosas. Si la predicción se basa en un aspecto que es fundamental de la teoría y la predicción falla, la teoría se viene abajo y hay que tirarla a la basura y buscarse otra. Pero muchas veces pasa que una teoría que funciona bien hace una predicción que no funciona. Si el resto de la teoría funciona bien, eso normalmente significa que la teoría es correcta, pero que hay algún aspecto, algún detalle que no se consideró y que por eso esa predicción en particular ha fallado. Ese es el caso de la teoría del movimiento de los continentes.
El movimiento de los continentes no es una cosa a discutir, es un dato a medir que puede usted medir en casa. Y no necesita equipo muy caro, necesita, se lo he dicho antes, un receptor GPS que acepte lo que se llama una antena diferencial. Comprarse una antena diferencial que hace algunos años costaba como 1,000 pesos, debe costar más ahora, pero no creo que sea mucho más cara. Y necesita usted algo de software que puede usted descargarlo de fuentes gratuitas. Hay una fuente gratuita muy buena con toda clase de software, desde software de oficina, juegos y software científico que se llama SourceForge, SourceForge, con G, la forja del código fuente, el SourceForge, y hay otras fuentes similares. Con ese software y esos aparatitos usted puede medir el movimiento de los continentes. Ahí está el movimiento de los continentes. Con las sacudidas generadas por sismos y con la ayuda de supercomputadoras podemos generar mapas de ultrasonido del interior de la Tierra, y pues sí, sabemos que el interior de la Tierra efectivamente es mayormente líquido. Entonces lo estamos viendo. La teoría en esencia es correcta. Entonces, ¿por qué demonios ocurren terremotos a 300 kilómetros donde la roca es pastosa? Es como un atole muy espeso. Bueno, un grupo de investigación, hay varios grupos trabajando en esto, pero hay un grupo de investigación de la institución Carnegie que acaba de publicar un trabajo que realmente está muy, pero muy sabroso. Este trabajo ha sido presentado, ha sido comentado en varias revistas científicas. Por ejemplo, hay por allí un comentario en la revista Science, etc., en el que exploran una teoría verdaderamente extraordinaria, completamente loca, y que parece que es correcta. Seguramente usted sabe que los diamantes son materiales escasos, un material escaso, extraordinariamente resistente. Probablemente sabe usted que los diamantes son en su mayoría muy antiguos. Muchos de los diamantes que encuentra usted en una joyería tienen quizá unos 3,000 millones de años. Los diamantes los encuentra usted únicamente en un tipo peculiar de rocas volcánicas que se llaman kimberlitas. Las kimberlitas sabemos ahora que son es un material que cuando está fundido se encuentra a gran profundidad en el manto de la Tierra. Si usted pudiera perforar la Tierra y llegar hasta la mitad del manto de la Tierra, digamos a unos, qué sé yo, unos 1,000 kilómetros, una cosa así de profundidad, usted sacaría una masa de roca brillante, súper caliente, que al enfriarse se convertiría en kimberlita. Y usted encontraría en ella diamantes. Parece ser, hay mucha evidencia de esto, que en el manto de la Tierra los diamantes son extraordinariamente comunes. Y no me refiero nada más a las piedritas pequeñas que a lo mejor pone usted de decoración en alguna joya, un reloj, alguna cosa de estas, o un anillo de compromiso. Me refiero a diamantes más grandes que un puño, incluso quizá diamantes del tamaño de una pelota de básquetbol en algunas regiones de la Tierra. Son diamantes gigantes, y parece que estos diamantes podrían existir en campos enormes. Si no crea que tendrían los diamantes sueltos en un lado o en otro, sino que podrían existir verdaderas alfombras subterráneas de diamante flotando entre dos masas de lava, entre dos masas de roca fundida. Es una perspectiva verdaderamente loca y extraordinaria. Bueno, este grupo de investigación se puso a trabajar con la ayuda de los datos duros que tenemos sobre la estructura interna de la Tierra. Ya le mencioné las imágenes tridimensionales generadas por una técnica similar al ultrasonido, con la ayuda de las sacudidas producidas por terremotos, con 20,000 datos diferentes. El análisis de rocas que sabemos que vienen de distintas profundidades de nuestro planeta, etcétera, etcétera, y con la ayuda de supercomputadoras. Y encontraron lo siguiente. Parece que
el factor responsable de manera indirecta de muchos de los terremotos profundos que suceden, digamos, a 300 kilómetros de profundidad es el agua. Las planchas de roca que forman al fondo de los océanos están cubiertas con sedimento cargado con agua. Este sedimento que está lloviendo continuamente de las capas superiores del océano y que se acumula en forma de lodo. Este sedimento en parte es de origen químico. El dióxido de carbono se diluye en agua, entra en contacto con materiales disueltos que hay en el agua de mar y forma carbonatos. Tarde o temprano estos carbonatos forman unas cosas parecidas a unas masas gelatinosas pequeñas que se hunden en el mar, que pueden llegar a gran profundidad. También cae mucho material orgánico. Muchas sales disueltas arrastradas por los ríos pueden llegar a condensarse, a endurecerse cuando el agua es cuando está sobresaturada con minerales, y estos minerales comienzan a llover hacia el fondo del mar. Entonces, en el fondo del mar tiene usted minerales de muchos tipos diferentes, materia orgánica, y la estructura molecular de estas sustancias puede atrapar moléculas de agua en gran cantidad. Las moléculas de agua quedan unidas químicamente a muchos materiales. Cuando estas planchas de roca son arrastradas hacia el centro de la Tierra, en dirección al centro de la Tierra, por el proceso de subducción, de que una roca se monta encima de la otra, estas rocas cargadas con agua comienzan a calentarse y a aflojarse. Comienzan a perder su consistencia y el material comienza a diluirse en el cuerpo del manto de la Tierra. Eso hace que el manto de la Tierra se empiece a enriquecer con agua. Estas moléculas de agua que están metidas en medio de esa masa de lava fundida a una temperatura de más de 1200, 1300 grados centígrados, quizá más según la profundidad, empieza a meterse en los minerales que se están formando continuamente en el manto de la Tierra. Por ejemplo, así, en ciertas profundidades la presión es la apropiada para que se formen diamantes. Los diamantes parece que empiezan a crecer con relativa rapidez y en su interior se empiezan a acumular muchas imperfecciones, entre ellas agua. Eso lo podemos ver en diamantes actuales. Usted estudia químicamente un diamante y encuentra evidencias de moléculas de agua atrapadas en su interior, además de las imperfecciones que son el enojo de los joyeros y de las personas que reciben un diamante como regalo, pero hacen la alegría de los geólogos, porque esas imperfecciones traen mensajes del interior profundo de nuestro planeta. Lo que suponen estos investigadores, basados en simulaciones por computadora y en pruebas hechas en unas prensas especiales, son unas prensas que tienen en la punta un par de diamantes. Los diamantes pueden soportar presiones enormes. Con estas prensas de diamante usted puede producir en un volumen muy pequeño una presión similar a la que existe en el interior profundo de la Tierra, y puede ver cómo se comportan distintos materiales. Como los diamantes son transparentes, usted puede hacer pasar un haz de luz a través de la prensa de diamante cuando está apretando a una muestra de material, y puede hacer análisis optoquímicos, puede hacer análisis espectrales del material que se encuentra dentro. Puede usted saber qué le está pasando a un trozo de basalto que en la superficie de la Tierra forma una roca negra, pero a gran profundidad forma una cosa completamente diferente. Puede ver qué es lo que puede ver cómo es que se comporta el material que se encuentra en una región del planeta que todavía no podemos alcanzar y que probablemente no vamos a poder alcanzar por mucho tiempo, que es el manto de la Tierra. Lo que encontraron es lo siguiente: parece que estas planchas de roca que forman al fondo de los océanos, que son muy gordas, tardan mucho tiempo en diluirse. Son masas de roca de 5 kilómetros de espesor. Son alfombras de roca como de 5 kilómetros de espesor y muchos kilómetros de ancho, y a veces centenares o miles de kilómetros de extensión, que se van clavando lentamente hacia el centro de la Tierra. El material tarda mucho tiempo en calentarse. Para cuando se calienta lo suficiente como para que se comience a deshacer, ese material ya alcanzó una profundidad importante, de varios centenares de kilómetros.
lo que encuentran los investigadores es que las rocas que forman a estas planchas que antes formaron al fondo de los océanos comienzan a deshidratarse como consecuencia del proceso de calentamiento. Estas planchas de roca comienzan a perder moléculas de agua que tenían atrapadas en su estructura molecular a una profundidad de entre 100 y 250 kilómetros. Pero parece que todavía conservan suficiente agua y la siguen liberando incluso cuando alcanzan una profundidad de hasta 500 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a gran profundidad en la Tierra que produce terremotos, sacudidas sísmicas a veces muy importantes, en una zona donde la roca es semilíquida? Bueno, cuando las condiciones físicas son apropiadas, cuando hay suficiente temperatura y suficiente presión, los minerales que se están formando en una cierta región y que pudieran tener agua, por ejemplo, de pronto la pierden. Tiene usted un día que se está formando una masa gigantesca de diamantes que podría tener muchos kilómetros cuadrados de superficie, y estos diamantes están llenos de imperfecciones. Por ejemplo, atrapan pequeñas moléculas de agua y otras cosas. A la profundidad apropiada de varios centenares de kilómetros, la presión es tan grande que de pronto los diamantes expulsan el agua que tienen en su interior. Si eso le pasa de golpe a una masa grande de diamantes, de pronto una zona que está sometida a gran presión y que se encuentra a gran profundidad debajo de la corteza terrestre se aplana, pierde volumen. De pronto todos los diamantes que se están formando en los restos de esta plancha de roca que antes formó el fondo del mar colapsan. De pronto una masa gigantesca de roca que se encuentra encima baja varios centímetros y eso produce una sacudida tremenda que se siente en la superficie. Suena loco imaginar a una superficie de muchos kilómetros cuadrados hecha de diamantes y otros minerales similares que de pronto son aplastados por la creciente presión que existe en zonas cada vez más profundas del manto y que eso produce un terremoto a gran profundidad. Sin embargo, los datos obtenidos al estudiar la química de los diamantes que logran sobrevivir y llegar a la superficie terrestre, las simulaciones hechas por supercomputadora, los datos obtenidos por sismología, etcétera, etcétera, todos concuerdan. Parece que esa es la explicación para los terremotos profundos que experimenta nuestro planeta. Y de pronto, un hecho que parecía contradecir la teoría de Wegener, de pronto le da un nuevo apoyo. La misma observación que antes se consideraba como un dato en contra de la teoría, ahora es una observación a favor. Poco a poco, según avanza el conocimiento científico, vamos reconociendo con detalle lo que sucede a nuestro alrededor. Poco a poco nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que no estamos en el centro del universo, que el Sol es una estrella, que las estrellas se agrupan en grandes estructuras que se llaman galaxias y que las galaxias pueden formar grumos de millones de galaxias, los famosos supercúmulos. Descubrimos al principio con sorpresa y ahora ya aceptamos con el entendimiento que el universo tuvo un origen y que se está expandiendo con un ritmo cada vez mayor. Poco a poco vamos descubriendo más y más los hechos del mundo. Poco a poco vamos descubriendo también las curiosidades y extrañezas del interior de nuestro propio planeta. Y en el camino, poco a poco entendemos mejor la evolución de la materia que ha permitido el cambio continuo de nuestro planeta y que como consecuencia permitió la aparición de la vida y la aparición de la vida inteligente. De alguna manera, al contemplar estos grandes hechos que suceden en el cielo o debajo de nuestros pies, estamos descubriendo nuevos aspectos de quiénes somos nosotros mismos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal,
elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.